es que vos no te puedes cagar una historia así, o sea, vos no te puedes cagar la vida de un personaje así. Tenías todo, todo, todo para crear una historia potente, una historia que fuera épica, mítica, o sea, y dejar un legado en la historia de la literatura colombiana que hubiera podido marcar, ay, yo no sé si estoy exagerando, pero un antes y un después. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día vamos a hablar de un nuevo libro, las razones de por qué este libro no me gustó. Realmente tengo casi nada bueno que decir de él. El libro del que vamos a hablar hoy se llama Algún día hoy, que es de la autora colombiana Ángela Becerra. La historia de este libro está inspirada en la vida de Betsabeth Espinal, que fue una de las líderes de la huelga de tejidos que se realizó en Bello, Antioquia en 1920. En esta huelga las mujeres exigían mejores condiciones laborales y exigían también por sus derechos como mujeres, porque en el pliego de peticiones, además pues de exigir un aumento de sueldo, mejores condiciones de trabajo, horas de almuerzo, poder usar zapatos y demás, también se exigía que se despidiera a los capataces que abusaban sexualmente de las mujeres. Las mujeres en esta época ya trabajaban, pero trabajan en condiciones inferiores a las de los hombres, pues por el simple hecho de ser hombres. Entonces ya se pueden ustedes imaginar lo potente y lo cargado de material que está esta historia. Pues de la vida de Betsabeth Espinal se sabe muy poco, y lo que hizo la autora fue como rellenar esos espacios de lo que no sabemos de la historia de Betsabeth. A mí no me gustó el enfoque que le dio la autora. La autora decidió darle un enfoque de novela romántica, contar una historia de amor, la historia de amor de Betsabeth y Emanuel. Y yo me preguntaba por qué ella habrá decidido tomar esto, cuando Betsabeth por sí sola era un personaje que pudo haber sostenido toda la historia sin necesidad de darle tanto protagonismo a Emanuel. La historia comienza en la niñez de Betsabeth, la vemos cómo crece, cómo aparece Emanuel en su vida, cómo Emanuel desaparece de su vida, cómo regresa, bueno, desaparece de su vida, cómo ocurre lo de la huelga, cómo Emanuel regresa y cómo muere, básicamente. Eso en 816 páginas. A mí lo que no me parece es que estamos hablando de una mujer, bueno, de un grupo de mujeres que en su época demostraron ese despertar y esa transformación de pensamiento que estaban teniendo las trabajadoras y las mujeres. Estaban empezando a exigir sus derechos con un nivel de conciencia mayor. Por lo que direccionar este libro hacia una historia de amor me parece a mí que es darle continuidad a los estereotipos, sí, que nacen del patriarcado y del machismo, en donde las mujeres solo somos y existimos a través del amor. Como si nuestras vidas solo fueran posibles a través del amor. Y no digo que el amor esté malo, o sea, faltaba menos, faltaba más. Pero el personaje de Emanuel pudo haber tenido un protagonismo inferior, ¿sí? Inferior. Pudo haber, sí, aparecido el amor, por ejemplo, como apareció el amor con el periodista, pero no poner a Emanuel y a Betsabeth en el mismo nivel, porque no lo está. Esta historia se trata de Betsabeth. Los personajes femeninos de esta obra todos son un desastre, incluido Betsabeth. La construcción de personaje que hizo la autora a mí me parece una falta de respeto y lo que les digo, una continuidad a los estereotipos de cómo son las mujeres. Empecemos por la mamá. La mamá de Betsabeth es una madre soltera. En la vida real también Betsabeth creció sin padre. No sabemos cómo fue la relación de la mamá de Betsabeth y ella en la vida real, pero la autora lo que se le ocurre es convertir a la mamá de Betsabeth en una loca. Entonces, aparte de que la hace crecer sin padre, la hace crecer sin madre y con una madre loca, que se le vuelve una responsabilidad a Betsabeth. En vez de la madre convertirse en esa figura de apoyo y de sostenimiento para Betsabeth,
se convierte en una carga económica y psicológica, porque eso le trae muchísimos problemas a Betsabé. Entonces ahí yo también creo que hay una exageración en la tragedia, un exceso de tragedia en toda la obra, Betsabé nunca come, Betsabé casi muere, la mamá casi muere, la mamá se incendia, la mamá tiene delirios, la mamá es una fanática religiosa, o sea, un desecho de cosas y un derramamiento de sucesos que yo digo, basta, vamos al punto de la obra. ¿Dónde está Betsabé y la huelga? ¿Dónde está ese proceso de transformación del personaje hacia una conciencia mayor de lo que es ella como mujer en la sociedad? ¿Dónde está ocurriendo eso? Realmente ella le deja solo una parte muy minúscula para explicar cómo nace eso en Betsabé. No es que no viene de la nada. Sí, no viene de la nada. Tú no es que naces teniendo conciencia de clase, tú no naces teniendo conciencia de tu rol como mujer, porque vivimos en una sociedad patriarcal con unos parámetros para todos que son difíciles de romper. Por eso hoy por hoy sí, continúan, por eso hoy por hoy están tan vigentes. Entonces, ¿cómo nace eso en Betsabé? El segundo personaje que para mí es importante en la obra es Capitolina. Betsabé y Capitolina crecen juntas como amigas inseparables. Ambas crecen con muchas heridas y muchos vacíos. Capitolina es rechazada por su madre y tiene problemas físicos que la hacen diferente de sus hermanas, que son literalmente perfectas. Capitolina es una niña rica, llena de privilegios, y encuentra en Betsabé como ese refugio. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Emanuel, Capitolina se enamora de Emanuel y traiciona a Betsabé. ¿Cómo la traiciona? Pues anulándola. Porque entonces a Betsabé la sacan de la casa y Capitolina aprovecha esto para encontrar, pues como para empezar a entablar conversaciones con Emanuel, y cuando Emanuel le pregunta por Betsabé, ella la niega. O sea, niega la existencia de su amiga. Ay, no, yo no lo podía creer. Entonces, cuando Capitolina se da cuenta de que Manuel no la va a querer, lo que decide hacer la niña caprichosa, llena de privilegios, es como irse a tirar al río para morirse, pero luego no se arrepiente y se va para un convento. O sea, va y busca a Monseñor, que es primo del papá de Capitolina, y él le dice que se quiere convertir en monja. Entonces el señor la lleva al convento, en un convento donde también hay clases sociales, ¿no? Entonces Capitolina es una niña rica, entonces la ponen en el lado más rico del convento, y ella ya se olvida por completo de que tiene una amiga, y aparte que tiene una amiga pobre, sí, que tiene una mamá loca y que aguanta hambre. Entonces no hay un desarrollo del personaje, no hay una conciencia de clase. Capitolina termina siendo un personaje donde sus privilegios la nublan. Y que yo creo que la autora intenta solucionar esto convirtiéndola en monja, pero para mí solamente termina siendo una mojigata traicionera mala amiga. O sea, de verdad no puedo con ella. La abandonó por completo. Luego tenemos a la mamá de Capitolina, que es Séfora, que termina siendo pues una bruja. A la empleada de la casa de los Conrado Mejía también termina siendo una bruja. Y así sucesivamente todos los personajes femeninos que aparecen en la obra son una piedra en el zapato para Betsabé. Ninguna termina siendo un apoyo y un sostenimiento real. No construye esta red de mujeres que, si no existiera la huelga, no sería posible. O sea, la única red que termina apareciendo es la red de la huelga, de estas niñas que trabajan en esta fábrica, pero igual ella no profundiza mucho en esto porque, como les digo, lo deja relegado a las últimas 100, 200 páginas del libro. O sea, yo creo que la historia hubiera podido empezar en el momento en el que Betsabé entra a trabajar en la fábrica, porque ella entra a trabajar ahí súper joven, una niña de 15 años. Y hubiéramos podido conocer las historias de esas otras niñas que están en esa fábrica y de cómo se va construyendo la relación entre ellos hasta que tienen la fuerza y la valentía de enfrentarse a toda la sociedad. Pero no, nos gastamos casi 400 páginas en, en París, pero luego les cuento. Entonces aquí entran los personajes masculinos. Los personajes masculinos son los personajes
más deconstruidos de la historia. O sea, una completa ironía. A mí el personaje de Emanuel me gustó mucho porque Emanuel es como el hombre ideal que todas las mujeres soñamos. Un hombre que comprende el rol de la mujer más allá de procrear y de estarse en la casa, ¿sí? Obviamente esta es una historia romántica, entonces él quiere a Betsabé como su esposa, tener hijos, vivir una vida feliz. Incluso Betsabé también quiere eso, quiere ser la esposa de Manuel y irse con él a París. Y entonces uno no entiende realmente cuándo es que ella cambia este pensamiento, o realmente nunca lo cambia. No sé. La cosa es que Emanuel es un personaje que apoya mucho a Betsabé y jamás tienes un comportamiento negativo o malo para Betsabé. ¿Cuál es el problema de Emanuel? Que Emanuel es un cliché. Emanuel es un chico parisino, rubio, blanco, de ojos azules. O sea, es imposible que un personaje colombiano hubiera podido ser el rol de Emanuel. Tenemos que irnos hasta París y gastarnos casi 400 páginas en la vida rica, llena de privilegios de los parisinos, de la rebeldía de Emanuel, de la guerra de París, que aparte a nadie le importa, porque aquí en Colombia hay 1000 historias sobre la guerra que ella hubiera podido tomar. A nadie le importa París, o sea, a nadie le importa París. Una de las razones por las que yo dejé de leer autores como Mario Vargas Llosa e incluso Gabriel García Márquez era porque sus historias me parecían muy lejanas, ¿sí? Muchas de sus historias están situadas en países europeos con situaciones y formas de vida y estilos de vida que no pertenecen a la realidad de Colombia y a la realidad de ciudades como Buenaventura, que es donde yo estoy. Sí, están muy alejadas. Y yo dije, ya basta de estar hablando de otros lugares del mundo. Hablemos de aquí, de lo que nos pasa, ¿sí? Con lo que realmente podemos conectar y entrar en una reflexión. Entonces esas fue como las razones por las que los dejé. Y viene ella a hablarme de París y su guerra y su... Ay, basta, por favor, basta. El otro personaje que a mí me gustó mucho y que no tengo ninguna queja sobre este personaje es Ceniciento de la Cruz. Es un esclavo negro que trabajaba para la familia de los Conrado Mejía, que termina siendo como este padre que Betsabé nunca tuvo. Es un personaje que tuvo un desarrollo muy bonito. También tuvo una historia de amor triste, bueno, en la que no se profundizó porque pues ella se estaba centrando como en otras cosas que a nadie le importan, como París y su guerra. Bueno, en fin. Pero él al final termina siendo ese apoyo paterno que Betsabé siempre necesitó, siempre anheló. Y él vuelve como a su ciudad natal, creo que es Cartagena, para reencontrarse con su identidad, con su gente, después de haber trabajado toda la vida para una familia clasista y racista. Es un personaje divino, o sea, súper lindo. Entonces aquí es donde yo les digo, ¿esta historia se trata de hombres deconstruidos o se trata del poderío de una mujer que se atrevió a enfrentarse a la sociedad entera y a las clases poderosas de Medellín para conseguir mejores condiciones laborales y hacer valer sus derechos como mujeres sobre su cuerpo, sobre sus decisiones? ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Entonces, me parece a mí que la autora perdió una gran oportunidad de convertir la vida de esta mujer en un hecho épico que hubiera podido estar a la altura de las acciones que ella hizo en vida. Y reducir esto a una simple historia de amor romántica, clichétuda, llena de lugares comunes donde el destino los separa y el amor se consuma y guarda en la Virgen. Bueno, que sí, que es una historia de época. Sí, es una historia de época y algo que yo le tendría que abonar a la autora es que, por ejemplo, la forma
La línea histórica que ella construyó, sobre la que se cuenta la historia, está muy bien hecha. Uno logra ver cómo el tiempo va pasando, cómo las descripciones que ella hace de los lugares concuerdan con los tiempos y uno va viendo cómo las cosas se van transformando. Eso está muy, muy, muy bien. Pero a pesar de ser una historia de época, es una historia de época que estaba demostrando cambios y transformaciones sociales. Entonces, no es una excusa que sea de época. No lo es. Yo siento que también la historia está llena como de muchos caprichos de la autora. Ella termina metiendo a personajes también que existen, como Débora Arango, León de Grey, Frida Kahlo, Diego Rivera y otro montón de autores europeos que ni siquiera conozco, ahorita mismo ni siquiera me acuerdo de los nombres, y los pone en el tiempo y en el lugar y en la forma en la que ella se le da la gana de ponerlos. ¿Aportan algo? No, no aportan realmente nada. De pronto Débora Arango sí termina aportando algo a la historia y es como un referente para saber de cómo las mujeres pueden ser distintos, pero no ahonda en esto, entonces se queda solo como en una pequeña escena allá a lo lejos. Entonces no aporta lo suficiente como para uno decir que el personaje, para uno justificar la aparición del personaje. Otra cosa que no me gustó fue el final. O sea, a la autora no se le ocurrió mejor final que poner a copular a dos almas en el cielo o en el más allá. O sea, la pena ajena que yo sentí. Yo dije, Dios mío, Dios mío. De verdad tengo que valerle a la autora la habilidad que tiene para escribir y escribir y escribir. Ustedes saben que la consumación del amor en estas historias de amor, valga la redundancia, es súper importante, ¿no? Pues cuando los personajes principales logran hacer el amor. Y uno lo espera todo el tiempo, pero yo la verdad creo que la solución que encontró la autora, ay no, da pena ajena de verdad. O sea, no se le ocurrió mejor idea. Y pues cuando uno creyó que ese era el final, aparece de nuevo la mojigata de Capitolina y a hacer mal tercio para morirse en la tumba de Manuel y Betsabé. Atrevida, una atrevida. Nunca se acordó ni siquiera de regalarle un pedazo de pan a Betsabé, que estaba muriéndose del hambre porque esa niña nunca comía. Nunca se acordó de regalarle un vaso de aguapanela o cualquier cosa y ahora venías a morirte en su tumba. Sos una atrevida, de verdad. Sos una atrevida. La obra está en el género del realismo mágico. La obra se divide en 5 partes. La primera parte me parece a mí que la autora lo logra hacer muy bien, pero desde finales de la primera parte en adelante eso se le desdibuja por completo y entramos en un bucle de que no sabemos si estamos en el realismo mágico o estamos en una obra realista, y luego aparece por allá cosas del realismo mágico y uno dice, ok, espérate, estamos, no estamos, lo soltaste, no lo soltaste, como que bueno. Igual creo yo que pues después de las 500 páginas ya como que el autor iba perdiendo el sentido del libro. Esta novela se ganó un premio de yo no sé qué, ahora se los pongo ahí, y yo decía, ¿por qué se ganó un premio? Y luego pensé, seguramente se lo leyeron hombres blancos, cisgéneros, privilegiados, que son incapaces de sentir esta indignación por la forma tan, ¿cuál sería la palabra? Por la forma tan indigna, yo creo, en que la autora representó a Betsabé. Sabiendo, o sea, yo siento que ella terminó borrando toda esa valentía, toda esa gallardía, toda esa inteligencia de esta mujer, la convirtió en un personaje simplista, en un personaje que realmente no representa la idea de una mujer que luchó por transformar su mundo, su realidad y la de sus compañeras de trabajo. A mí me parece una representación irrespetuosa de ella, ¿sí? Súper irrespetuosa.
No estoy nada conforme con lo que contó, porque aparte de lo que contó, nada de eso es real. Entonces, si eso que contaste y nada es real, pudiste haber contado otra cosa que de verdad le hiciera honor a semejante personaje que existió, que fue real, de carne y hueso. Estoy completamente en desacuerdo con esto. En conclusión, yo no les recomiendo que se lo lean, primero porque es un libro extenso, súper largo. Es un libro que a mí de verdad me generó muchas frustraciones. Yo decía, hombre, dale de comer a esa niña, dale de comer a esa peladita, por Dios, o sea, excesos de tragedia, muchas cosas que son inverosímiles. ¿Qué piensan sobre esto? O sea, hablemoslo porque no sé si yo estoy exagerando entonces, porque a mí, aparte de que me indigna la historia, me indigna que la haya escrito una mujer. Digamos que un hombre le escribe, uno dice, bueno, los hombres intentando explicar cosas de mujeres. Pero que una mujer haya escrito esta historia me parece aún más indignante, porque ella lo único que está haciendo es darle pie a que continuemos avalando y perpetuando estos comportamientos estereotipados, llenos de prejuicios y de formas de vida de las mujeres, ¿sí? Como que las mujeres seguimos siendo representadas de una sola forma y ciertas situaciones y comportamientos se siguen representando y se siguen perpetuando a través de la historia, incluso en la pluma de mujeres. Porque, por ejemplo, esta cosa de que las relaciones entre las mujeres, las relaciones de amistad entre mujeres se rompen por un hombre, yo no digo que no pasen, pero yo digo que no son la regla general y se ha convertido en una regla general en las novelas, en las películas y en los libros, cuando no es así. Y siempre termina la mujer siendo la mala del paseo, pues o sea, como Capitolina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué incluso nosotras las mujeres cuando escribimos seguimos perpetuando y seguimos alimentando estos estereotipos? ¿Sí? Cuando yo lo dije en algún momento, las mujeres somos súper personajes complejos, súper complejos, y quizás una mujer puede llegar a explicar eso. ¿Por qué no ocurrió esto aquí? Además, teniendo un personaje tan potente como lo fue Betsabé Espinal. No lo sé. Cuéntenme ustedes qué piensan. No se olviden de darle me gusta, de comentar y de compartir el video para que más personas lo vean y no pierdan su tiempo leyéndose ese libro. Dios. Igual cada quien se lee lo que se le da la gana, ¿no? Pero pues si quieren una opinión, no lo haga.